¿Qué tal, amigos? Estamos dando comienzo al programa de Tertulia Entretenedores. Hoy tengo una bella dama a mi lado y dos varones, que no puedo decir si son bellos o Dos feos varones. feos varones. Daniela Soto Cuadra, juntito el apellido. Juntito el apellido, justamente, uno solo. Así que Gracias por tenerla una vez más en este programa. muchas gracias, Pepe. Y la Feliz. tendremos por muchos años más. Ay, qué rico, feliz. Usted sabe que yo feliz acá. Ricardo Ortiz, que siempre llega atrasado. Pero al programa no. Pues les dejé claro. Bueno, el 2023 nos esperan muchas sorpresas a los estimados televidentes que nos escuchan, nos observan durante la semana. Y yo creo que este programa va a tener que ser lo que pasó el 22 y lo que viene el 23. Más aún con una abogada que sabe leyes y cosas que nosotros somos medio ignorantes. Dale por usted no. Perdón. José Luis Torres, que está próximo a irse de vacaciones y de estar No, solos. es requerida mi presencia en otra parte. Amables telespectadores, un agrado compartir con ustedes la primera semana del nuevo año, que como siempre esperamos con ilusión que sea un buen año para Arica y los ariqueños. Y un privilegio esta noche estar en este set con una orquídea y 3 cardos. Pero bueno, Preguntémosle a la orquídea, ¿qué le parece el indulto presidencial? Wow, pregunta ahí que me pone en jaque. Un error garrafal. Me cuesta entenderlo como abogado porque el indulto es una figura que existe desde el inicio de lo que es la justicia en general. Viene del derecho romano, tiene su razón de ser en lo que es se me da la palabra, pero ¿cómo dice? Toda la parte humana que tiene que llevar la justicia de su mano. Está dado para aquellas personas que están condenadas por una pena que por razones humanitarias no pueden seguir cumpliéndola, porque están al borde de la muerte, porque son de avanzada edad, porque no pueden cumplir muchas cosas y tienen que cumplir muchos requisitos a esta situación de dar el indulto. Si bien es una facultad privativa y excluyente del presidente de la República, el indulto es el perdón al preso de seguir cumpliendo su pena por razones humanitarias. Y en este caso, de estos indultos dados por el presidente Boric, me llama la atención que de los indultos que otorgó, muchos se los dio a personas que estaban en prisión preventiva. O sea, no hay una condena. Entonces, ¿es el perdón de qué? ¿Un indulto de qué? Segundo, se interpuso en la labor del Ministerio Público, que es un proceso investigativo. Ya él no debió meterse, porque si ellos estaban en prisión preventiva es porque existe una investigación en curso que está haciendo un órgano del Estado que está especificado en un capítulo especial de la Constitución, que si bien no forma parte de los 3 poderes del Estado, tiene la misma categoría. Por lo tanto, él se está inmiscuyendo en estas facultades del Ministerio Público, que es investigar y haber mantenido esta prisión preventiva de estos imputados, independiente de los años que hayan estado detenidos, ya porque eso va en la celeridad del proceso, las diligencias que se hagan, y esas cosas, pero eso es otro tema. Entonces, si ellos no estaban con condena, ¿perdón de qué? Aquí viene este indulto, porque el indulto es sinónimo de perdón. Entonces llama mucho la atención. Y tercero, una de las personas que indultó el Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, que sí tenía condena, que pudo haber indultado, no es primera vez que lo indultan. Él ya había tenido una condena anterior, había sido indultado, y resulta que volvió a caer por el mismo tipo de delito y lo vuelven a indultar. Entonces, ¿hasta qué punto un delincuente tiene la seguridad, y con las mismas declaraciones que él dio a través de redes sociales, que él no iba a claudicar, que él iba a seguir con su lucha, que iban a seguir las subversiones, que iban a seguir los problemas? Entonces, cuando el presidente da como excusa a este indulto, que es una decisión personal de él y que él lo hizo primero porque estaba convencido de la inocencia de este tipo, estaba inmiscuyéndose en una labor del Poder Judicial y transgrediendo el artículo 71 de la Constitución Política, que dice que él no se puede abocar o interponerse en las resoluciones que dictan los tribunales de justicia. Él no puede hacer un juicio de valor si estaba consciente o no estaba consciente, si es inocente o no es inocente. Hay una sentencia condenatoria que dice es culpable. Desde el momento en que él cuestiona eso, se está inmiscuyendo en un poder del Estado, que es el Poder Judicial. Desde ese punto de vista ya debería estar presentada una acusación constitucional al respecto. Y segundo, ¿cómo puede proceder un indulto, insisto, respecto de personas que todavía no son condenadas? ¿Perdón de qué?
Entonces esa es una irregularidad en el Estado de Derecho, desde mi punto de vista, bastante grave. Él está vulnerando el Estado de Derecho, no es la primera vez que lo hace. Entonces, ¿dónde estamos llegando? ¿Qué está pasando con nuestro Estado de Derecho en Chile? Sin contar que hace mucho tiempo ya el Estado de Derecho no se está respetando. Bueno, hay diputados que ya están diciendo que le van a hacer una acusación constitucional. Sí, están diciendo que la van a hacer, pero recordemos... Perdón, pero eso es... perdóname que te diga, los diputados quieren salir en la tele al primero que ministro que sea, por lo que sea, presentan acusaciones constitucionales. ¿Usted cree que están equivocados? Yo creo que, primero, el indulto es una figura que está allí y que no le dicen al presidente cuáles son las condiciones. No dice, mire, la persona X tiene que cumplir estas condiciones para obtener el indulto. El indulto es una figura que el presidente la tiene por sí ante sí. Sí, pero tiene requisito, ahí hay un mal asesoramiento del presidente. Esa es otra cosa, pero tiene ese requisito. O sea, si yo no quisiera llegar a eso, sabe que más se termina con una ley, se termina el indulto y así todos felices. Pero está, y lo han utilizado la gran mayoría de los presidentes por X razón. ¿Ya? Dentro de la gente que hablaba en contra del indulto, decía, bueno, ¿y por qué a los militares, no es cierto, que están en Punta Peuco, no también, que son viejitos, en fin? Entonces, las condiciones, me da la impresión del indulto, como señalaba, era que tenían que tener alguna situación extrema. Estoy hablando de gente que está en cáncer terminal, ¿te das cuenta? Humanitarias. Alguien que estaba dializándose prácticamente 2 veces a la semana, sí. En fin. Otra persona, diríamos que la familia está en la ignominia y necesita una persona que algo, pero además tiene que tener algún sentido para que la sociedad lo comprenda, vale decir, arrepentimiento, primera cosa. Segundo, el arrepentimiento no está dentro de los requisitos del indulto, por si acaso. No, pero te estoy diciendo que a la voz pública, a los medios de comunicación, él debiera señalar el que haya sido indultado, el arrepentimiento de lo que hizo, de lo que fuera. Eso no se vio, se hizo lo que todo el mundo... pero, como te digo, no es llegar y cantar. Yo creo que acá hubo un manejo, una presión política de grupos que apoyan al presidente y que hoy día en las votaciones, digamos, legislativas está a mal traer, digamos, no tiene mayoría. Y por lo tanto estos grupos muy pequeñitos, hay algunos que son 45.000 y votan 3.000 dentro de su propio partido, presionan al presidente bajo su punto de vista para que algunos, o su militante, o su adherente, o lo que sea indultado. Si no, no te doy el voto. Yo creo que esa fue la figura que primó y no el presidente sacó una hoja y empezó a escribir nombres. No. Acá tiene que haber habido una presión de algunos partidos muy pequeñitos, pero que tienen el voto en la Cámara y por lo tanto tienen que haberle pasado, como uno dice, la factura. ¿Pero el presidente se deja presionar? Por los votos, pues. Si no, todo lo que él va a hacer no lo va a poder hacer nada más. No pasan todas las leyes que él quisiera. Estoy escuchando al jurista o purista, lo que tú quieras. Aquí nos vamos por las ramas, como es tan tradicional en nuestro país. En primer lugar, colaborando en la exposición que hace nuestra ilustre y documentada mujer de ley, hay que decir que el indulto es una herencia, mala herencia, de la formación borbónica o española que tiene nuestra legislación. Los indultos eran una gracia que concedían los reyes a sus vasallos. Y lo hemos ido heredando dentro de la tradición borbónica de nuestra nación y la cosa francesa también, que influyen en nuestro derecho. Dicho lo anterior, eso se acaba si se establecen condiciones para que la justicia indulte a los viejitos, canceros, todo lo que tú dijiste. Pero que hay una cosa más de fondo, que a veces es bueno decirla. El presidente indulta no solo porque tiene la presión de los perros chicos, sino que indulta porque tiene la convicción de que eso es lo que tiene que hacer.
cuán cierta es la convicción democrática del presidente, de la señorita Toá, de la ministra Río, está por verse. Pero ellos deberían, como dijeron, habitar el cargo, o sea, vestirse para lo que fueron investidos, ejercer la autoridad. La misma autoridad que no ejercen en la frontera, la misma autoridad que no ejerce la señorita Toá cuando nos viene a contar un cuento acá a raíz de la presión de los parlamentarios que reclaman por la inseguridad, por los migrantes y todo eso. Ella viene y como gran novedad dice: voy a mandar a 4 o 5 secuaces, a adalides que tiene, para que formen una comisión. Cuando ella debiera dar la instrucción de lo que hay que hacer, cerrar la frontera, echar los migrantes. Pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque no lo sabe, sí lo sabe. Pero no lo hace porque en sus convicciones eso no cabe. Entonces debemos sincerar las cosas y decir que aquí no va a pasar nada, porque este gobierno no tiene la convicción de que debe aplicar la ley con firmeza. Esa es mi pobre opinión. Efectivamente, yo creo que no se aplica la ley, no tienen idea dónde están parados. Yo creo que están jugando al presidente de curso y a ver cómo lo hacen y cómo ensayan. Y cuando no se va a hacer algo, más allá del presidente de actuar bajo presión, yo creo que actúa en base a unos hilitos que lo están moviendo así, cual muñequito, aunque suene feo lo que estoy diciendo. Respecto al indulto y cuando dicen que por qué no procede contra militares o no militares, ahí tenemos casos humanitarios. De partida, dentro de los requisitos que existe para el indulto, no existe el arrepentimiento, no es una figura de arrepentimiento o no arrepentimiento. Ya lo que sí está, por ejemplo, para el otorgamiento de penas alternativas o ese tipo de cosas. Aquí rigen las razones humanitarias, razones de edad, razones de salud, razones de demencia, que sí se cumplen en el caso de los militares. La excusa que dan no es que están condenados por delitos de lesa humanidad. Ninguna de las sentencias dictadas en contra de militares dice condenado por delito de lesa humanidad. Dicen delito de homicidio, delito de secuestro calificado, pero ninguno está catalogado dentro de delito de lesa humanidad en el catálogo de lo que son los delitos de lesa humanidad y la ley como tiene que ser. El derecho penal, tenemos que recordar que se tiene que interpretar de una forma terriblemente restrictiva, y eso es lo que permite que actualmente con nuestra reforma procesal penal muchas personas que, siendo culpables, no cumple cada uno de los requisitos que establece la ley, no pueden ser declarados culpables oficialmente por una sentencia como tiene que ser. ¿Ya? Y en el caso de los militares no hay ninguna sentencia, sean de los años que sean, que diga condenado por delito de lesa humanidad. Entonces uno se va dando cuenta que el sistema judicial en sí, en algunos casos opera para un lado, pero en otros casos opera para otro lado, o al final opera definitivamente más allá de buscar el bien de la sociedad y que se haga justicia, que eso es lo que busca. Se busca o venganza o utilización política respecto de ciertas cosas y utilizar estas figuras detrás de conseguir votos. Y se olvidan de qué es lo que pasa con la víctima, se olvida qué pasa con el victimario, qué pasa con los derechos de esa víctima, qué pasa con los derechos del imputado, qué pasa con los derechos del preso. Entonces, por una parte dicen, no, es que tenemos que tener un Estado de Derecho, y vemos que nuestra autoridad actúa completamente contrario a lo que nuestro ordenamiento jurídico dice que tiene que actuar. Y ahí está el peligro, se está vulnerando el Estado de Derecho, no se está respetando. Quienes tienen que resguardarnos, como son las policías, carabineros, no tienen el respaldo estatal correspondiente. Es absurdo que un policía tenga que buscar una fuerza proporcional para enfrentarse al delincuente, ya como un guardia también lo tiene que hacer. O sea, el otro día leí una noticia que me llamó mucho la atención, de Graneros, donde un guardia privado detuvo a un hombre que había robado una bicicleta. Y pasó preso por orden de fiscal el guardia porque detuvo al tipo que robó la bicicleta, y el otro lo dejó libre porque ya habían pasado las 12 horas para poder catalogarlo de delito flagrante. Entonces, cuando nos encontramos ante estas situaciones absurdas, porque son absurdas, porque está la cámara, porque está todo que el tipo es responsable, empieza a ocurrir lo que ya está pasando, que es buscar la justicia por la propia mano. Y nos encontramos con linchamientos, nos encontramos con detenciones ciudadanas que terminan en palizas tremendas porque la gente pierde los estribos y empieza a hacer cualquier locura, porque ya está saturada y está harta de ver que al final pueden pasar por encima mío y tengo que tener rejas en las ventanas con riesgo de un incendio y no tener dónde arrancar. Tengo que ver la posibilidad a lo mejor de contratar guardias privados. No puedo salir tranquila a la calle para comprar en alguna parte porque me pueden robar el vehículo con los famosos portonazos. Entonces, mientras no hagamos que funcione, y como dice José Luis, que esta autoridad tenga el convencimiento que tenemos que actuar conforme a derecho, no es mucho lo que podemos hacer.
En el programa anterior, lo conversábamos con Ricardo fuera de cámara, el diputado Lee dijo que respecto a la migración no era un tema de ley, sino que era un tema de voluntad. Algo alcancé a interrumpir en ese momento y dije es un tema de ley, porque la ley quitó de la figura penal lo que era el ingreso ilegal a un país. Antes era delito. Ahora, como no es delito, no se puede aplicar la ley, no se puede aplicar la sanción que tenía, que era la expulsión inmediata. Entonces sí estamos hablando de problemas de ley en nuestro país y un problema de ley que si bien a veces está, no la aplican como corresponde y ahí sí hay responsabilidad del Poder Judicial y de las autoridades que tienen que hacer que se cumpla. Fíjate que, dado lo que tú has señalado, claro, por un lado, ¿no es cierto?, el gobierno da tumbo, porque además la oportunidad es... Con la aprobación que tiene, acaba de salir con una aprobación, o sea, desaprobación de un 61% de nuevo. Entonces, tiene que ser tomando algo. en cuenta además el 70% que echó abajo al panfleto eso llamado Constitución, porque la verdad es que... Ese que usamos para prender la parrilla y para el 18 de yo creo, fíjate que yo creo que lo que tiene que despedir a todos sus asesores. Es que no tiene asesores. No, pero te digo lo que haya, cosa. porque lo menos decir, oiga, Sí, pero estamos cerca de la paz. Disculpándolo al presidente, ¿por qué tiene que recurrir a asesores cuando hace la gracia? Porque él no es un sabio, no es una tremenda Pero es eminencia. presidente de la República. Sí, pero eso no... mira, Y también Evo Morales fue presidente, ¿Ah? y también Pedrito Castillo fue presidente, y también don Ramón Barros Luco fue presidente, y don José Joaquín Pérez fue presidente. Porque el hecho de ser presidente, mi querido director, no te inviste de sabiduría o te da un halo de conocimiento. Eres presidente, es cierto, eres presidente, pero eres presidente por una circunstancia. Cualquiera que ella sea, tú eres presidente. Y resulta que los presidentes son diferentes. No vas a comparar, con todo ánimo, a un presidente como Ricardo Lagos Escobar con don Eduardito Frei, ¿ah? Ni vas a comparar a doña Michelle con don Patricio Elwin, y todos fueron presidentes. ¿Por qué fueron presidentes? Porque les tocó, pues. ¿Por qué estoy acá? ¿Por brillante? No, porque le he hecho la pata a usted. Y eso. Oiga, y si no está acá, me reclama la gente. Se siente. Allende está, ahí, perdón, está al frente. por favor, están festinando el programa. Bueno, no puede No, ser. es que usted está No, muy pero- serio. Y Claro, no hay estamos que en el ponerse 2023. ¿Ah? Oye, no, lo que yo te señalaba era que yo tengo que despedir a todos los asesores, porque los presidentes tienen que tener asesores en diferentes áreas, digamos. Fíjate que salió un meme, no sé qué cosa, que en una reunión internacional la bandera chilena estaba con la... Al revés. Al revés. Esto fue en Brasil. Sí, bueno, lo que se llama la avanzada. ¿Qué significa la avanzada? Va la gente del presidente a ver dónde se va a sentar el presidente, quiénes se van a sentar al lado del presidente, si va a hablar el presidente, cuáles son los temas más o menos más candentes. Una pregunta. Señor, ¿Y la avanzada se come la comida antes para ver si no está envenenada? está envenenada. O sea, los tipos disfrutan de banquetes. claro. Bueno, te digo, todas las vicisitudes que pudieran avanzar para cuidar a la figura. Por lo tanto, la avanzada llegó, vio, se fue al bar, me imagino, a tomar unas piscolas, no sé qué trago se llama. Caipiriña. Es que yo Las creo caipiriñas, que tal yo cual. creo que dijeron aquí hagamos lo que hagamos, las patas las va a meter igual, así que Pero vamos a marcar las barras igual, independientemente que él en lo personal pudiera hacer un discurso y diga barbaridades o diga genialidades, esa avanzada tiene que preocuparse, ¿no es cierto?, que todo salga bien. A eso voy yo con respecto a la gente que lo cuida, que está al lado de él, le pasa los discursos. En Estados Unidos hay personas especialistas en el discurso brillante del presidente. No, ese discurso no es de él, es el que le hace los discursos. En este caso también, para que la gente comprenda un poco, que hay gente que tiene que cuidarlo desde el punto de vista de alguna amenaza, diríamos, y también la gente que tiene que cuidar de qué es lo que, con quién se va a meter. Hoy está, suponiendo el tiempo de Evo Morales, está Evo Morales y parece que va a decir algo en contra de Chile. En fin, todo eso él tiene que tenerlo clarito.
Entonces, lo que pasó en este tema tan bullado es que parece que nadie entendió que estamos a fin de año, toda la gente espera buenas noticias, el 2023, vamos a hacer esto, y se manda el tremendo tontera, diríamos, de hacer entregarle, diríamos, la libertad a gente que no lo merecía, sencillamente. No lo merecía. Ahí no actuó, legalmente no es procedente. ahí no actuó Hay un dirigente político que le dice, presidente, no es el momento. Ya, él sabrá, sí, en realidad. Lo que pasa es que Pero hubo presión. yo creo que cuando vemos ahí que el presidente no tiene las capacidades y quienes lo rodean obviamente tampoco Menos, las tienen, menos. no podemos esperar mucho. O sea, ver la reacción de él cuando viendo los incendios en Viña, ¿ya? Y él va y una persona le increpa justamente lo del indulto, él va y le hace un gesto al famoso Pato Yáñez, porque eso es lo que le hizo, y después dice, ay, no, es que le estaba mostrando que se subiera el cierre. Esa actitud no la puede tener un presidente de la República. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Y se les olvida, es que el tema es que se les olvida que son presidentes por circunstancias que fueran electos democráticamente, lo que sea, fue por descarte, lo que quieran. Pero es presidente. Desde el momento que asume como presidente, él es presidente de todos los chilenos. Y él tiene que gobernar para todos los chilenos, no para un sector. Y él está gobernando en este momento para un sector que es el sector que a él le conviene. Lamentablemente, y se olvida del resto de los ciudadanos. Se olvida de la seguridad porque prefiere tener bien a los delincuentes. Se olvida de la inmigración porque prefiere tener bien a los migrantes. Bueno, voy a seguir hablando, si mejor me callo. No, es que Me mira, ¿sí? a raíz de lo que Ricardo dijo, me asalta una duda. Existen esos misterios insondables que trascienden la historia de la humanidad y se quedan como misterios. Y aquí se me brinda la oportunidad de preguntar algo que siempre he tenido mi duda, ¿no? Pero bueno, ¿lo puedo preguntar, director, sí o no? Por supuesto, don José Luis, adelante. ¿Hablo ahora o callo para siempre? Hable ahora y después Todo lo calle que para ha pasado siempre. en su contra. Sí, Ojo. no, pero claro, son cosas que... Lo dice la ley, ¿eh? Son cosas de la historia de Arica. Usted me dice que los discursos no los hace la persona que los dice, expresa, lee o lo que sea. Y cuando... ¿Ah? A nivel de presidente. No, y de toda la autoridad. sí, correcto. Entonces yo lo miraba a usted y dije, ¿lo digo o no lo digo? Sí, en total uno no tiene oscuridad en su vida. Bien, me gustó. Como yo sé que usted fue muy cercano al exalcalde, el doctor Salvador Urrutia, también conocido como Viejito Pascuero. Cuénteme, ¿los discursos que hacía Urrutia, los hacía él o se los hacía usted? No, yo no hacía los discursos. Yo tenía otra misión. No estaba en el anillo No, chico. no. Yo tenía es todo. otra misión. Y segundo, para que usted le dice a mi buen amigo doctor Urrutia, no robó. No, pero por supuesto. Pero ninguno de sus asesores robó. Dejó una municipalidad, yo diríamos, que tenía una desconfianza enorme entre ellos. Todo el mundo se miraba raro. Nosotros nos recibimos con 1.500, ¿cómo se llama?, investigaciones sumarias. 1.500, o sea, 1.500 trabajadores se le había enrostrado, digamos, algo. Esa era la municipalidad que existía. Entregar nuevas confianzas cuesta mucho, es como dejar de fumar. Todo el mundo quiere seguir haciendo lo mismo que hacían. Y por lo tanto, la escuela de los ex alcaldes, uno casi estuvo a punto de poner el pie ahí en Hacha. A punto. Otro, o sea, destruyó la masa total política de Arica. Y otro, diríamos, con un problema, diríamos, que no pudo manejar. No dio buena cuenta. Entonces, con todo eso había un municipio, yo diríamos, no destruido, pero un municipio muy, muy complicado. Y don Salvador Urrutia tuvo dos posibilidades. Cuéntanos, así que los que robaron, que hagan lo que quieran, y yo voy a hacer esto. No, él se dedicó exclusivamente a que las personas recobraran la confianza en el municipio internamente.
yo creo que parte del error fue eso, internamente. Y costó, honestamente costó, porque había malas prácticas. Si tú te das cuenta, nosotros recuperamos una cosa emblemática, fue el Parque Centenario. Por eso a mí me acusaron que me había robado las palmeras, las rejas, ¿Y lo para hizo? sacarme. No pregunte Pero eso, su director. casa está rodeada de palmeras. Obvio, Eso. hay una docena de palmeras puestas, incluso la gente dice, se parece al Parque Centenario esta cuestión. No, fue una donación. No. Fue un trabajo de un grupo que los cuales yo estaba, los tenía muy ubicados, que hacían del Parque Centenario un gran negocio. Un gran negocio. Y de tal manera que hicieron toda esta operación para sacarme de ahí. Como dice mi gurú Mochati, dejo la pregunta planteada. Y yo Así que, hago un alto en el camino. Dejo la pregunta planteada. Uno de los mejores alcaldes que tuvo Lima, que es una hermosísima ciudad, limpia, llena de jardines, alamedas, calles, seguridad, uno de los mejores alcaldes fue don Luis Castañeda Locio, el mudo. ¿A quién se le debe? Los ariqueños, muchos ariqueños le deben un agradecimiento, porque él fue el que puso el Hospital de la Solidaridad en Tacna, en el cual tantos ariqueños se han atendido. Don Luis Castañeda Locio, el mudo, que en paz descanse, fue reelecto infinitas veces porque hizo una gran labor en Lima. ¿Y saben cuál era su lema? ¿Cuál? Los carteles están, roba pero hace obra. Y no, pero esto no es un chiste, esto es una realidad. Y lo reelegían, Sí. uno y al pero ¿cómo? Sí, el hombre roba pero hace obra, y aquí están las obras a la vista. Entonces la pregunta para nosotros ariqueños ¿es bueno alcalde que no hace nada pero no roba, o uno que robe un poco y haga obra? Esa era la pregunta directa. después la voy a contestar. Vamos a hacer un pequeño alto y vamos a regresar con el programa. Con la dama que diga. Seguimos. ¿Y qué pasó con las palmeras entonces? También ya lo sabemos, ¿no? Las palmeras pero- y las rejas. No, pero- Y las rejas y todo eso. ¿No sabe que Pero- él tiene un invernadero y vende? Bueno, Para terminar y cerrar el relato. Primero, las palmeras tenían como 10 años y la forma de yo entregarle a los concejales fue Google. Saqué una foto de 3 años antes de entrar al municipio y estaban ahí las palmeras. Y la reja, un abogado que en ese tiempo estaba en bienes nacionales, que vivía al lado mío, se hizo una muralla, me dijo, ¿qué voy a hacer con esta? Dámela a mí, po. Y me la regaló. Esa es la historia de las rejas y las palmeras. las palmeras. Ahora, explique el farol del exalcalde que no, yo no estaba en ese tiempo, Ah, no, ya. ni siquiera asesores, digamos. Ahí Ya. no, Bueno, no. lamentablemente nuestra querida ciudad ha pasado por varias crisis en materia municipal, pero dentro de todo a mí me sigue llamando la atención los comentarios de la gente respecto a las distintas actividades que hace la municipalidad, y entre esas la de Año Nuevo, el espectáculo de los globos. Y dentro de los globos decían cómo se gastó tanto y los globos no volaron. Entonces, ¿cuál era el espectáculo? ¿Iban a volar estos globos? No iban a volar. ¿A qué voy con esto? Definitivamente nuestra municipalidad en general, y no solamente con este alcalde que tenemos actualmente, sino que con los anteriores, ha ido tomando decisiones en materia de gestión que no ven resultados. Con contratos mal hechos, con cero cobro de boletas de garantía respecto a algunas concesiones. Efectivamente, el doctor Urrutia recibió una municipalidad prácticamente quebrada, en todo sentido, y cuando la municipalidad está así es muy difícil hacer cosas. Hablo en este momento porque en esa época yo era funcionaria municipal, ya yo trabajaba en el juzgado de policía local en esa época, y efectivamente las cosas en la municipalidad estaban terriblemente mal por el funcionamiento interno, por muchas cosas que siempre se habían hecho así, pero se hacían mal, ya por mal destino de recursos. Se trató de estabilizar un poco el tema, pero lo que le ha hecho más daño a nuestra municipalidad es que cada vez que hay un alcalde
se contrata más y más gente por sobre los funcionarios que son de planta, dejando y llevando a pasar a estos funcionarios de planta que en realidad ya no quieren trabajar con las ganas que trabajaban antes. Y eso le hace mucho daño, no solo a nivel municipal, sino que es algo que desde mi punto de vista le ha hecho daño a todo lo que es el funcionamiento administrativo del Estado. Desde el momento en que el Estado se transformó en una agencia de empleos para candidatos que no lograron los votos que querían, para los amigos de los que llegaron a los puestos de poder, para los parientes que hacen triangulaciones, no, yo contrato a tu hija en esta, no, yo contrato a tu sobrina acá, nos damos cuenta que tenemos un Estado que está siendo operado desde el presidente de la República hasta el más mínimo funcionario por gente que no tiene las capacidades para ejercer ese cargo. Yo entiendo la figura de la democracia, entiendo la figura que cualquier persona tiene el derecho a postularse a cargos de elección popular, pero yo creo que uno como ser humano y como ciudadano tiene que tener la suficiente autocrítica para decir, ¿saben qué? Sí estoy capacitado para postularme a este cargo y ejercerlo, o no estoy capacitado para postularme a este cargo y ejercerlo. Y la gran crisis que yo veo a nivel nacional está en eso. Tenemos gente en puestos de poder y en puestos de decisiones que son firmes, que no tienen las capacidades necesarias para poder ejercerlas, y tenemos estos desastres en materia de decisión tanto nacional como internacional, porque esto nos ha traído consecuencias internacionales, que somos el hazmerreír a nivel mundial en las tiendas, o sea, en todas estas convenciones internacionales que se hacen. O sea, no puede ser que en una intervención del presidente Boric salga más de la mitad de los presentes porque él iba a hablar. Vergonzoso. Vergonzoso, o sea, es lo que yo creo. Así que yo creo que como ciudadanos tenemos que poner más ojo en quienes elegimos. Lo que pasa, bueno, por un lado eso sí, pero tú te has dado, o nos hemos dado cuenta que hay gente que se repite y se vuelve a repetir, porque en definitiva cuando tienen el poder no hacen lo que debieran hacer, y lo que hacen es para su próxima reelección. Yo le llamo la famosa ley de elección y reelección. El hombre es electo y comienza al otro día a hacer todo lo necesario para su reelección y no para el puesto para el cual fue nombrado, colocado, lo que sea. Él empieza a tener una intencionalidad propia que va incluso por sobre el partido. O sea, acá hay militantes de partidos en el core, en el municipio, y tú pregúntale al partido o a los militantes del partido si alguna vez estos señores han ido a dar cuenta a sus organizaciones de cómo va el municipio o cómo va el consejo regional. Nunca, nada. Por lo tanto, se le entrega un cheque en blanco, haga lo que quiera, ponga la cantidad que usted quiera, y después él, con su puesto, entonces empieza a ir a los centros de madre, a los sin casa, está haciendo su campaña y no está haciendo el trabajo para que esta ciudad sea lo que debiera ser. Y ahí está la labor nuestra como ciudadanos, cuando llegan esos candidatos a ofrecer cosas que no corresponden, decirle, ¿sabe qué? No. Y uno como ciudadano educarse, ver cuáles son las atribuciones de un alcalde, cuáles son sus facultades, qué puede hacer, no puede hacer, cuáles son las atribuciones de un diputado, de un senador, cuáles son sus facultades. A mí me llamaba la atención en épocas de campaña que llegaba algún candidato a alcalde y decía, no, es que conmigo usted va a tener su casa propia. ¿Qué tiene que ver el alcalde con la entrega de casas propias? O sea, nada. ¿Ya? Y es ahí donde voy a lo que hemos conversado en otros programas, que aquí nuestra solución está primero por un cambio radical en lo que es la ley electoral. Nuestra ley electoral está pésima. Y lamentablemente para el cambio de ley, que ya sepa dónde va, requerimos de los mismos que están ahora en el poder, y ahí ya, mientras no cambiemos a eso, no. Tengo una consulta. Si el director de bienes nacionales, lo cual tiene dentro de sus facultades y atribuciones, es cuidar, ¿no es cierto?, los terrenos, diríamos, que son del Estado, que sean bien utilizados, en fin. Lo que está pasando en el círculo, ¿no es cierto?, vicioso que estamos colocando, ¿qué responsabilidad tiene el Ceremi de Bienes Nacionales? ¿Puedo yo, Juanito Pérez, demandarlo por notable abandono de sus funciones? Se puede. Se podría. Yo podría incluso demandar al presidente de la República por falta de servicio en el Estado y falta de seguridad nacional. ¿Por qué no se hace? Porque mucha gente no se atreve. Porque, o sea, perdón, de 23 millones de habitantes. Porque los juicios son terriblemente latos en su conocimiento. Estamos hablando de juicios civiles, ya que son terriblemente latos, son costosos. Entonces yo creo que, a no ser que sea una demanda colectiva que exija el tema, la cosa no se va a mover mucho. O sea, sigamos, que sea colectiva.
Lo que pasa es que estamos condenando una ciudad. Mira lo que yo les digo a los estimados televidentes. Estamos condenando a una ciudad a tener un circuito de pobreza, de delincuencia, de trata de blanca, de lo peor que existe, porque esa gente va a ser igual que una favela de esa que hemos visto, ¿no es cierto?, en Brasil. Ya es. Donde todo, incluso hay luz, uno dice, claro, roban estos paneles solares y los colocan allí. En definitiva, mafias están vendiendo terreno. Entonces, a vista y paciencia de la autoridad. Y la autoridad podría decirme, no, si estamos haciendo algo, pero ¿dónde? Comisiones. No hay, claro, vamos a crear una Comisiones. comisión de las tantas que existen. Entonces, pensando, cosa que me cuesta un poco, me pongo más o menos, digo, ¿por qué no un grupo de personas hace una demanda contra el servicio que tiene la obligación, ¿no es cierto?, de demandar a aquellos que asumen o toman terrenos, ¿no es cierto?, que no son de ellos y que son del Estado, es decir, son de todos nosotros? ¿Por qué no se hace? O sea, ¿Temor? De hecho, el Consejo de Defensa del Estado de oficio debiera proceder a solicitar el desalojo Pero de si esos no lo terrenos, sí o sí. O sea, y si no lo hacen, no están Un ejerciendo gerente sus de la, funciones. de la empresa donde yo trabajaba, Citroën, cual tengo gratísimos recuerdos de la administración francesa, después de una larga reunión sale la pregunta, dice, ¿quién controla el control? Entonces uno dice, no, la Contraloría, pero no pasa nada acá. Pues, ¿quién controla que la Contraloría tenga que hacer lo que la ley determina? Nadie. No hay. Las instituciones no se conectan. Entonces estamos en una situación realmente dramática, más aún con todo lo que va a suceder el 2023. Yo creo que no sería malo a lo mejor hacer un llamado a todos aquellos ciudadanos que quieran hacer una demanda colectiva, que no sean militantes de partidos políticos, porque las mismas reglas de sus partidos políticos les prohíben, etc. Va a tener que ser patrocinado por algún abogado que no preste servicios para el Estado, que no sea dependiente del Estado, ya, porque eso también es un tema, y aquí en Arica es muy difícil, la mayoría son funcionarios públicos, así que... O le cierran la puerta posteriormente. O le cierran la puerta posteriormente. Pero es viable, o sea, yo creo que sería bueno, a lo mejor sería un gran golpe a la mesa y decir hasta cuándo. Pero los parlamentarios son Pero fiscalizadores de las acciones. Son Sí. fiscalizadores de actos de gobierno. El diputado por mandato constitucional, Claro. fiscalizador de actos de gobierno. Y vienen fiscalizar los actos de nacionales de gobierno. gobierno. Vienen nacionales de gobierno. Pero son depende de la actos de voluntad del gobierno y en diputado. realidad el diputado está más pendiente también de hacer cosas que no están dentro de su atribución, buscando votos para la próxima reelección. Si en el fondo es lo que dice Ricardo, o sea que todos se mueven en base a intereses particulares O sea, y no al intereses final- colectivos. ¿Quién manda con los votos? La democracia. Y usted se queja de que la gente es electoralista y solamente piensa en los votos para la próxima elección. Si yo estuviera de acuerdo con eso, o conteste, como diría nuestra distinguida Orquídea aquí presente, yo diría de que usted está propiciando un sistema en el que no manden los votos. ¿Y dónde no mandan los votos? En las dictaduras. No, pues usted dice que todo se hace por el amor a los votos, se traiciona, se vende, se incumple, se roba, por los votos. No, y no anda muy descaminado, no anda muy descaminado. Pero para que eso no exista habría que terminar con los votos. ¿Y en qué régimen se acaba con los votos? En la dictadura. No, lo que pasa es lo siguiente, distinguido Pepe, usted que es profesor, tiene mucha historia entre medio, es que nosotros tenemos que enseñar al votante. O sea, no porque te van a entregar, te van a pagar la luz, yo voto por eso, porque ese hombre va a hacer más daño a mí, que me pagó la luz en ese momento, que las 15 lucas que me pasó para pagar la luz. O sea, hay que enseñar a la gente que la democracia no solo es que me den, sino también tengo un esfuerzo que hacer. Esta ciudad sería una maravilla si congeniaran el hecho que es un oasis en el norte. Si cada ciudadano que tenga una casita pusiera un arbolito, tendríamos más de 25.000 árboles. Por lo tanto, va a ser un impacto visual y todo lo que tú quieras.
que Arica ya va a dejar de la eterna primavera, es el oasis de la zona norte, ¿te das cuenta? Una cosa con otra. Pero para hacer eso tenemos que congeniar con servicios públicos, que el que nada hace, nada teme. Y la sociedad que no está enseñada, porque la persona llega y le pide al senador poco menos que las cosas que hace el alcalde, y el alcalde sale diciendo que va a hacer leyes, que no está, o el diputado, ¿no es cierto?, que se visita a todos los CEREM y todo, y dice, ay, se me pega. No, pues si no está para eso, no está para tener las relaciones públicas. Y fui a hablar con el ministro que no sabía nada de Arica. Oye, tomo esta cosita que el celular y sé lo que pasa en Arica. Tú me dices qué es lo que pasa en Punta Arenas, sin visitarlo yo sé cuánta población tiene, los climas, quién es el presidente, quién es el alcalde, etcétera, todo. ¿Para qué diablos va? ¿Para lucirse? ¿Para la foto? ¿Para el Instagram? No sé qué diablo. No, tiene que hacer leyes. Los diputados en general tienen que hacer leyes y los más estudiosos senadores. Pero no le pedimos aquello. Tenemos una ley retrógrada, pero ya lo más que es la reaceptación. ¿Sí o no? La reaceptación fue hecha por los delincuentes, firmada por los diputados y senadores. Usted roba, se esconde, después lo pillan, usted no robó, reaceptó. Usted receptó. O sea, se dictó sentencia en un delito antes de entrar al tribunal. Ya está sentenciado, ya se le puso la etiqueta. Y eso es un crimen para la sociedad, un crimen. ¿Por qué? Porque tú incentivas el robo. No, roba nomás, te escondí un poco y después reaceptado, las penas son la nada misma. Entonces tú con esas leyes estás incentivando la delincuencia. Entonces alguien me dice, bueno, ¿y quién tiene la culpa de todo esto? Los que hacen las leyes, pues. El gobierno, por un lado, que presenta algunas que tienen que ver con plata, pero en términos de administración, son los señores diputados. Están para eso. ¿Cuántos son 150? 156. 156 individuos que están. ¿Cuánto tiempo lleva Chile sin fiscal nacional? Ya vamos por el cuarto mes. Y Vamos todavía... Todavía no hay nombramiento de fiscal nacional, que esa sería otra gran derrota del gobierno, donde ya también le pasó la pelota al Poder Judicial, diciendo que era una gran derrota por la propuesta que había hecho el Poder Judicial. En realidad la derrota es del gobierno por los candidatos que elige. No puede ser que un concurso público se resuelva con tanta dilación, porque no es el único concurso que se ha demorado en resolver. Tenemos, por ejemplo, directores regionales del Servicio de Impuestos Internos con concursos de 4 meses, donde hay un subrogante ya en distintos cargos. Eso no puede ser. Yo creo que la calendarización de los puestos está malo. Segundo, crearon esta figura de la alta dirección pública, ya la figura de postular a cargo. Pero resulta que cambian de gobierno y le piden la renuncia al que salió elegido por alta dirección pública. ¿Por qué? ¿Por qué no puede tener una carrera? Porque no es de la ideología del gobierno de turno. Entonces, ¿dónde queda la alta dirección pública? ¿Dónde queda esa independencia que dijeron que iba a existir con esta alta dirección pública? Y es algo que se ve pero constantemente. Entonces, insisto, desde que el Estado se transformó en una agencia de empleos, de aquellos que no consiguieron los votos o para pagar favores políticos, estamos mal. Aquí se perdió lo que era la carrera funcionaria. Se crearon organismos públicos encasillando los cargos. Ya no existe la carrera funcionaria. Ahora yo postulo un cargo y es ese cargo y ese grado. Y no hay más, y no tengo posibilidad de ascenso. Entonces, ¿para qué existen las calificaciones en la administración pública? Las calificaciones eran para eso. Las calificaciones de los funcionarios eran para que fueran haciendo carrera, que quedaran en el escalón, que tuvieran movilidad, que pudieran ascender, que pudieran existir las verdaderas sanciones. Pero resulta que nos damos cuenta que en la práctica tenemos organismos públicos donde califican a todos con 7, pese a que llegan atrasados, que toman desayuno en la pega, que no atienden bien a la gente, y tenemos al foco, que no se pone absolutamente, o sea, tenemos al que hace toda la pega, que se lleva todo el peso y lo califican con el mismo 7 del flojo. ¿Ya? O pasa muchas veces que al que trabaja bien, lo cargan de trabajo y dicen, oye, pero es que también encarga el otro, no, es que el otro no la quiere hacer o lo hace mal. ¿Qué incentivo puedo yo tener como funcionario fiscal de prestar los servicios que tengo que prestar? ¿Y qué certeza tengo de mantenerme en la pega si viene el gobierno de turno y como no quisieron llamar a concurso para planta, lo tiran a contrata u honorario, ¿ya? Y así en caso de cambio de turno, no, para la calle y meto al amiguito de, al sobrino de y el hijo de. Y eso está a nivel nacional y es el caos que tenemos. Como dirían en el campo, está mal pelado el chancho. Muy mal, muy mal.
Pero insisto, mientras no cambie la ley electoral y los requisitos para ser candidato a, o esas cosas, esto no nos vamos a cambiar. Daniela, hemos dado un pequeño diagnóstico del 2022. Y para el 2023, ¿qué tenemos? Algo bueno, dije, oye, ¿sabes qué más? Fuera de las bonificaciones que andan por ahí correteando, sacando más de la AFP, no sé de dónde, lo que significa que el IPC se va a seguir subiendo. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Algo bueno para este país. Es que ya empezamos con recesión. Ya partimos el año con recesión. Ahí no tenemos nada que hacer. Dice que frente a los tremendos catalanes siempre hay alguien que gana, diríamos. ¿Qué podemos hacer? En este momento yo no veo, la verdad no es por ser pesimista, pero no lo veo muy bien. O sea, vamos a partir con un gasto público que va a ser tremendamente alto, con el que va a ser esta nueva convención constitucional con la nueva ley. El proyecto de constitución y todo lo que se gastó en esa convención, más de no sé cuántos millones, ¿qué más fácil gastar eso? No pasa esa plata a la gente que lo necesita. Por ejemplo, no hay prioridades. Yo creo que este gobierno no se ha establecido realmente cuáles son las prioridades de la ciudadanía. Siguen insistiendo con lo de la Constitución, está bien, ya. ¿Quieren salir con la Constitución? ¿Quieren ponerse de acuerdo? ¿Quieren salir en la foto? Bien, pero hagan algo. Porque en este momento que salga una nueva Constitución, sea como sea, no me va a arreglar las pensiones malas. Porque eso es un tema legal. Habría sido tan fácil como tener la voluntad de decir, ¿saben qué? Todas las modificaciones que se le han hecho al decreto ley 3500 se derogan. Mala suerte. No, es que tenemos derecho adquirido, va a decir la FP. Tenemos derecho adquirido, sí señores, pero así como existe la expropiación en materia de bienes raíces que se pueden expropiar, se puede privar de la propiedad con una finalidad que es el bien común, yo decirle a la FP, ¿sabe qué? De acuerdo, pero usted tiene unas ganancias que no se condicen y van en contra del bien común de la ciudadanía. Por lo tanto, usted ahora asume sus pérdidas. Una de las pocas modificaciones que se podría hacer, pero no está la voluntad. ¿Por qué? Empecemos a ver quiénes están en los directorios de las FP. O han estado en los directorios de las FP. Entonces, cuando uno analiza, a mí me tocó hacer parte de mi tesis en lo que fue el decreto ley 3500 y el proyecto no era malo. El proyecto de ley de jubilaciones no era malo, efectivamente traía ganancias, garantizaba en el primer tiempo una ganancia del 4% mensual, que tenía que garantizar la FP al afiliado. ¿4%? 4% mensual. Mensual, así partió el proyecto. O sea, en sus orígenes era un montón, era un montón, y lo que permitía esta rentabilidad en el proyecto inicial, cuando recién salió. Después, cuando se promulgó, ya lo habían cambiado al 4% anual. Ahí lo cambiaron, pero aún así garantizaba esto. Si había pérdida, tenía que hacerse cargo la FP, eso también cambió. Lo de las pérdidas cambió con Ricardo Lagos, después cambió también con los multifondos. La respuesta a las pérdidas también cambió con Patricio Elwin, por ejemplo, respondía por las pérdidas mensualmente, después respondía a las pérdidas trimestralmente y después cada 3 años. Entonces al final todo fue ganancia para la FP. Si nosotros dijéramos y realmente ellos quisieran mejorar las pensiones de los afiliados, saben que todas estas modificaciones quedan sin efecto. Y usted quiso ser AFP con este decreto ley que se aprobó en ese año, que usted le tiene que garantizar al afiliado el 4%, hágase responsable. Y si no quiere, sálgase del sistema. Más UEF. ¿Esa es la voluntad? Ese es un problema de voluntad. Pero si me dicen a mí ahora que con una nueva constitución me van a arreglar las pensiones mañana, ya venimos peleando eso desde el 2019 y todavía una cosa nada, por ejemplo. Y lo mismo va a pasar con la delincuencia. Una cosa es esto no más FP y todo lo que significa. Pero yo creo que acá hay una cosa más profunda. Si bien es cierto, vamos a recibir una recesión, pero yo he insistido ya en 3 o 4 programas que nosotros deberíamos tener un principio básico de solidaridad. Yo creo que es importantísimo. En el año 64 se crearon los centros de madre, en fin, que tenían una justificación, que ahí se reunía la gente y el Estado podía, no una por una, sino un grupo organizado, ¿no es cierto?, entregar una serie de beneficios que iban desde la máquina de coser, me acuerdo en ese tiempo, en fin, varias cosas. Yo creo que hoy día, más que los centros de los pobladores, se reúnan para pedir, debería decir qué es lo que podemos aportar. El comprando juntos, por ejemplo, el tener pequeños huertos artesanales dentro de la casa para que no le salga tan oneroso, el reciclamiento, todas las cosas que puedan ser recicladas, ¿no es cierto?, llevarlas a algún emprendedor para que las pueda reutilizar. En definitiva, tiene que haber una orientación hacia allá.
más que andar pidiendo bonificación y más plata y saquemos de aquí, porque eso no va a arreglar la situación, no la va. Pero sí el otro principio, que pidamos, ¿no es cierto?, realmente cosas que de una u otra manera nos permita, conjuntamente con el vecino, conjuntamente con la familia incluso, poder reunir para reunir los fonditos. Un dedo empuja de una mano, 2 dedos, 3 dedos. Ya esta tiene más fuerza y si yo uno las 2 manos, va a tener mucho más fuerza. Entonces el individualismo nos puede matar. Así que eso yo creo que es importante. Estamos llegando al final del programa. Nos llegó la hora. ¿Necesita un minuto final? Solamente para decir cosas gratas a la invitada, pero ella me mira y sabe y las entiende, así que llego hasta aquí. ¿Qué quieres? Soy sincero, cada año más honesto. ¿Usted quiere un minuto final? Sí, obvio. Oye, yo quiero hacer un gran recorrido por aquellos que no están. Yo creo que el 2022 nos dejó dentro de la familiaridad, en fin, varias cosas, pero además hubo muchas personas por diversos motivos que no nos acompañan para el 2023. Y cada uno de ellos, la gran mayoría, ha aportado con un granito de arena para mejorar a lo menos la situación de su familia. A lo menos que deben recordarlo, a lo menos el 31 de diciembre. Y decir que nos espera, amigos míos, un año bastante complicado y no crean, no se pongan locos a comprar cualquier cosa, sino que vayan restringiendo, llamen a la familia, conversen, no más endeudamiento y espero que el 2023 lo pasemos mejor, ya que también vienen aumentos de impuestos. Así que hay un gran temazo, un gran temazo. Que Dios nos pille confesados. Así es. ¿Y usted, algún minuto final? Bueno, lo mismo que le digo siempre aquí a todos nuestros amigos ariqueños que nos ven. Usted tiene que ser partícipe si realmente quiere que salgamos adelante. Tiene que manifestarse, pero no se manifieste con protestas, con destrozo y eso, porque al final lo único que genera es gasto. Sea partícipe con ideas, acérquese a su autoridad. Usted tiene el derecho a exigirle a su diputado o su senador y pedir la rendición de cuentas de lo que realmente está haciendo dentro de sus facultades. Mande cartas, pide información por ley de transparencia a la municipalidad, a quien usted quiera, porque no se la pueden negar. Ejerza sus derechos, pero como corresponde, por las vías que corresponde para poder ejercerlos. Y yo creo que así se puede lograr mucho, y como decía Ricardo también en ese sentido, si realmente todos plantáramos un árbol, Arica tendría otra cara. Y si puede ayudar, háganlo, háganlo. Lamentablemente este individualismo se mantiene por la desconfianza, porque a veces uno ayuda y lo que hacen es cortarte la mano, porque ya ni siquiera se toman la mano o el codo, te la cortan. Ya hasta ahí nomás llegas. Así que edúquense, como siempre, y sea partícipe si quiere realmente estar bien. Esto funciona en comunidad, nos gusta o no nos gusta. Muchas gracias, Daniela, por estar esta vez con nosotros. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, José Luis. ¿Estaba durmiendo? Pero ¿cómo voy a dormir con usted al lado? Si usted es un Rottweiler al lado mío. Por favor. Con ustedes, amables televidentes, nos encontraremos en un programa similar. Muchas gracias.